Bien, esta noche vamos a dar comienzo a esta reunión. Lo haremos en el nombre del Señor Jesús, con la alabanza número 38. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, y a mi pobre embarcación otro asilo ninguno hay. Indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Ay, enfermo, das salud, y asierno al que no ve, con amor y gratitud. Tu bondad ensalzaré. Amén, alabemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pasemos a la oración, mis hermanos, rogándole al Señor de que sea Él quien dirija este servicio. Oremos. Amén. Padre eterno, Dios amado, gracias por tu misericordia. Oramos, su misericordia. Todo lo que se llama Señor,
Seguiremos alabando el nombre de nuestro Dios con alabanza número 320. Alabanza número 320. En el Calvario horrenda cruz se vio, la cruz de mi Jesús, el pecado de mi corazón, lo llevó mi Salvador. Oh, la sangre divina, esa sangre eficaz, derramada fue por mí, pecador por ti, mi Jesús murió por mí, mi Redentor su sangre dio, rescate fue por mí, a mis culpas todas puso fin y me redimió a mí. Oh, la sangre divina, esa sangre eficaz, derramada fue por mí, pecador por ti, mi Jesús murió por mí. Yo te alabo, Salvador, también, y te tengo que llorar, pues al verte en esa cruz tan cruel, tú moriste por salvar. Oh, la sangre divina, esa sangre eficaz, derramada fue por mí, pecador por ti, mi Jesús murió por mí. Amén, alabemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra para nuestra meditación en esta noche se va a encontrar en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante, y le daremos lectura a su palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Alabemos al Señor por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, bueno, siento que alabo y engrandezco al Señor en esta
en esta noche por la bendición tan grande que Dios me da de poder estar un día más dentro de su casa de oración, considerando que es una bendición en estos tiempos poder congregarse, de poder hablar de la palabra del Señor, de poder escuchar de su palabra, cantar las alabanzas, siempre nosotros pensando de agradar a Dios de una u otra forma. Y nosotros encontramos este medio por el cual tratamos de acercarnos a Dios, tratamos de hallar gracia delante de su presencia. Por eso, primeramente, yo alabo y engrandezco al Señor en esta noche, por su gran bendición que hasta el día de hoy Él me ha sostenido, Él me ha sustentado. De nada me ha hecho faltar, sino de que todo lo contrario, el Señor de todo nos ha provisto. Siempre ha estado el pan, el alimento, el agua en la mesa y cuántas otras cosas más que Dios agrega, y solamente son bendiciones de parte de Dios. El tener vida, el tener salud. En esta tarde yo pensaba, yo meditaba que muchas veces cuando nosotros, varios meses atrás, cuando nos paramos los días jueves y cada uno de nosotros alabamos el nombre del Señor, siempre había una frase que era muy común en todos nosotros, que era agradezco al Señor por la vida, la salud, y en fin, y agregábamos diferentes cosas que nos pasaban personalmente. Pero hoy nosotros pensamos y meditamos y decimos de que la vida, la salud es algo esencial en la persona. Y hoy lo que menos hay o lo que más hace falta es la vida o la salud. Y nosotros gozamos, cada uno de nosotros, allí ustedes en sus hogares, nosotros agradecemos al Señor porque hasta el día de hoy Él nos ha sustentado. La enfermedad no ha llegado todavía a nuestras vidas y eso solamente es misericordia de Dios. Agradeciendo también al Señor porque me ha guardado junto a mi familia, me ha guardado en el trabajo material. Como decía anteriormente, de nada me ha hecho faltar y solamente son sus misericordias. Misericordias que se reflejan en nuestras vidas. Dios nos va sobrellevando, Dios me sobrelleva. Pese a mis dificultades, a mis adversidades, yo reconozco de que hasta que el Señor permanece fiel a nuestro lado. Y qué gran bendición de que Dios permanezca a nuestro lado. Por eso yo, cómo no alabarle, cómo no glorificar al Señor en esta noche, si para Él, solamente a Él se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. La palabra del Señor nos habla en esta noche de algo muy especial. Nos habla de problemas, nos habla de adversidades, nos habla de dificultades, cosas que muchas veces nos pasan a nosotros diariamente. Y la palabra del Señor permita que ella haga vida en nuestras vidas, permita de que aquel necesitado, aquel afligido, aquel angustiado, la palabra del Señor llegue a lo más profundo de su corazón. Porque la palabra de Dios dice de que cuando ella llega es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y en fin hace algo extraordinario, algo grandioso hace en el hombre, pero aquel que necesita realmente de Dios. Por eso su palabra en esta noche es importante para nosotros. Por eso permita al Señor de que haga vida en nuestras vidas, que nos alimente, no en nuestra parte material, sino en la parte espiritual, que la palabra llene nuestras vidas y que no nos vayamos como hemos llegado, que no nos vayamos después de la reunión de cómo hemos estado, sino diferente, con nueva fuerza, con nuevos ánimos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha hablado y la palabra de Dios es ni más ni menos que la boca del Señor. Por eso vamos a presentarnos en oración, rogándole al Señor en esta oración por su palabra, por el predicador, de que Dios utilice su vida, de que Dios hable por intermedio de ella y que caiga en esa buena tierra también. Oremos. Darnos en tu mesa, Señor, para que sea bendita. Y en tu palabra, Señor, que ha sido leída, ha sido compartida, nosotros. Enséñanos a
Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12 en adelante. Y la palabra del Señor nos habla hoy de padecer, cómo muchas veces padecen los cristianos, los hijos de Dios, en otras palabras, los que han conocido un día a Dios. Cómo muchas veces llega la aflicción, cómo muchas veces llega el dolor, cómo muchas veces llega la tristeza a la vida de aquel que también camina con Dios, o aquel que se esfuerza para poder caminar con el Señor, para un día poder obtener la vida eterna, salvación eterna, en fin, todo lo que conlleva a ese círculo en el que Dios está. Y la palabra del Señor nos habla en esta noche, en este libro, y nos dice el primer versículo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. La palabra del Señor nos habla enseguida, a grandes rasgos, que no hay que sorprenderse cuando empiecen a venir las pruebas, cuando empiecen a venir las dificultades, las adversidades a la vida, porque es algo común que le va a suceder a aquel que un día conoció al Señor. No tan solamente a esta misión, sino a aquel que todo ha creído, hablamos en general, aquel que un día conoció a Dios, no importa la iglesia, no importa cuánto tiempo estás en el Evangelio, sino que la palabra del Señor dice que no hay que sorprenderse, porque muchas veces aquel que conoce al Señor se sorprende cuando le llega la prueba, la adversidad, cuando le llega el temor, cuando empiezan a venir la dolencia, empieza a venir todo lo que es las enfermedades, y empieza a decir: Señor, ¿por qué a mí ahora me pasan estas cosas? La palabra del Señor nos habla en el primer versículo: no os sorprendáis, porque estas cosas van a pasar. Muchas veces uno piensa y dice: Señor, pero yo te sirvo, Señor, pero yo oro por las mañanas, Señor, yo ayuno. Más de alguno puede decir: Señor, yo ofrendo mi vida, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero la palabra del Señor nos dice en esta noche a cada uno de nosotros: no te sorprendas, porque va a venir la prueba, va a venir la dificultad, la adversidad tiene que llegar a tu vida, porque es necesario que el Hijo de Dios sea probado como el oro en el crisol, y nos habla la palabra del Señor. Y la palabra del Señor muchas veces hay que tomarla, hay que asimilarla, hay que entenderla. Pero pasa lo contrario, muchas veces el cristiano no entiende de que en esta vida tenemos que empezar a sufrir penalidades como le pasó al apóstol. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice de que muchas veces el cristiano, cuando camina, y ponemos ejemplos solamente de cuando camina en este camino santo, cuando es llamado por Dios, muchas veces empiezan a venir los problemas. Pueden venir los problemas dentro de la iglesia, por ejemplo, puede pasar, como no puede pasar, de que aquel que me miró mal, aquel me trató mal, aquel no me saludó, en fin, ahora tengo problemas en mi trabajo, Señor, me va mal en el trabajo, Señor, no tengo trabajo, Señor, tengo problemas con mis padres, Señor, tengo problemas con mi hermano, con mi primo, con mi tío, Señor, y estas cosas me pasan. En fin, te pueden poner problemas financieros, pueden venir la enfermedad a tu vida, y la palabra del Señor nos habla en el primer versículo: no te sorprendas. Y la palabra del Señor nos habla y nosotros meditamos, y muchas veces el cristiano se olvida de que nosotros somos soldados. El cristiano se olvida de que en esta vida es pasajera, dice su palabra, esta vida es advenediza, nosotros estamos y no estamos. La vida es como la flor del campo, lo habla la palabra del Señor, en la mañana florece, en la tarde da todo su esplendor y por la tarde ya no es más. Y la palabra del Señor nos habla ahora de que muchas veces nosotros nos olvidamos de que nosotros somos soldados. Cuando Dios te llama, cuando Dios hace ese llamamiento a tu vida, cuando Dios te salva, cuando Dios te perdona, cuando te lava, te limpia de todo pecado, automáticamente el hombre o la mujer, el joven, la señorita, pasa a ser un soldado de Jesucristo. En esta vida nosotros hay que batallar, hay que enfrentarse. La palabra del Señor nos habla, dice que nosotros no estamos en una guerra física, sino en una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual hay uno que también nos hace la contra, que es el príncipe de este mundo.
que no el auto, ni la casa, ni los hijos, ni la esposa, ni el esposo te va a salvar, sino aquel que un día te llamó. Y la palabra del Señor nos habla en el versículo 12, no te sorprendas de la prueba de fuego que te ha de sobrevenir. La palabra del Señor nos habla de que muchas veces en nuestra vida pasan estas cosas, ejemplos, como ponía recién, muchas veces le puede pasar a alguno que está escuchando en esta noche, que capaz de ser, que camina en los caminos del Señor, dice: Señor, yo he tratado de dejar de fumar, Señor, he tratado de dejar de beber, he tratado de apartarme del mal. Y tal vez uno se pone esa meta, cada uno de nosotros nos ponemos la meta, y capaz que nos sale en 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero llega un momento que si nosotros no estamos en una comunión con el Señor, el hombre es débil y cae y flaquea. La palabra del Señor nos explica muy bien en el libro de Isaías, capítulo 40, nos habla de que el hombre flaquea y cae si no está compenetrado en la roca que es Cristo. Y la palabra del Señor nos habla en estos versículos y nosotros tomamos ejemplo y volvemos a este ejemplo y decíamos muchas veces: Señor, ¿por qué nos pasan estas cosas? Señor, si yo soy tu hijo, Señor, si un día tú me salvaste, tú me perdonaste, Señor, ¿por qué vuelvo a caer otra vez? ¿Por qué vuelvo a caer otra vez? Y su palabra nos habla, dice que Él nos somete a pruebas. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que las pruebas son los momentos tristes, los momentos grandes, cosas que nos pueden suceder en la vida, una gran enfermedad, un gran accidente, son pruebas que Dios nos da, en fin, pero la palabra del Señor nos habla en diversas pruebas. No es que va a haber una sola prueba en tu vida de cristiano, sino que dice la palabra del Señor, son diversas las pruebas y estas pruebas son constantes todos los días. Que hay problemas en el hogar, que hay problemas en el matrimonio, en el trabajo, hay diversas pruebas y la palabra del Señor dice que nosotros vamos a estar sometidos a diferentes pruebas. La palabra del Señor nos habla en el libro de Gálatas de que cuando nosotros empezamos a ceder a estas pruebas empiezan a aparecer aquellos malos hábitos. La palabra del Señor nos habla de que empieza a haber en el corazón diferentes cosas que no agradan al Señor. ¿Por qué? Porque no soportamos la prueba, porque no somos nosotros capaces de soportar la prueba. El Hijo de Dios, el cristiano, puede ser muy capacitado, puede ser capaz de hacer muchísimas cosas, pero la palabra del Señor dice: si nosotros no estamos tomados de su mano, es imposible avanzar, porque no vamos a desfallecer, vamos a caer. Pero la palabra del Señor nos habla ahora un ejemplo, hablando de las pruebas, allí en el libro de Génesis capítulo 22, su palabra nos habla de un gran ejemplo de cómo Dios somete a sus hijos. Meditaba en mi hogar de esta situación en la que vive el mundo en general, que nos cambió, yo creo que la vida a todos, en diferentes aspectos de nuestra vida, y somos sometidos a diferentes pruebas. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Génesis de que hubo un hombre en el cual era hijo de Dios, había sido llamado por Dios, elegido por Dios, y dice la palabra del Señor de que ahora es sometido a una gran prueba. La palabra del Señor dice que él estando, no sabemos dónde, pero dice que él escucha la voz del Señor que le dice a Abraham: ofréceme a tu único hijo. ¿Qué momento para aquel hombre si nosotros nos ponemos en el lugar de él, en la piel de Abraham? Imagínese, él había esperado en una promesa tan grande que Dios le había dicho: Abraham, de tu descendencia. Cuando él lo sacó por la noche, le dijo: Abraham, mira las estrellas, mira la arena, en fin, y eran por montones. Y el Señor le dice: Abraham, vas a ser padre de una gran multitud, de muchas generaciones, y en ti serán benditas todas las naciones. Imagínese, era una promesa irreal que tal vez aquel que no conoce a Dios puede decir: esto es tan loco, no hay algo lógico a esto, porque nosotros, aquel que no conoce la historia de Abraham tuvo una cierta edad, que ya habían pasado los 100 años, su esposa estaba por ahí, y dice la palabra del Señor de que había un deseo hermoso en su vida de poder tener una familia. Imagínense tener una familia, y habían pasado los años, y con su esposa no habían podido tener, y la palabra del Señor dice que ahora Dios le da esa promesa. Y algo que nosotros tenemos que entender, algo que es hermoso y es una realidad, dice la palabra del Señor, que cuando yo prometo,
yo cumplo, porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que Él dice lo hará. En fin, entonces cuando el Señor le da esta gran promesa a Abraham, Abraham lo toma para sí porque creía en el Señor, y ahora de un momento a otro, cuando ya tiene a su hijo, el milagro hecho realidad, ahora dice la palabra del Señor de que viene la voz del Señor y le dice a Abraham, dame a tu único hijo. Imagínense qué ironía de la vida decir el Señor me lo da y el Señor me lo quita. ¿Cómo voy a...? Un predicador decía, imagínense, nos ponemos en la posición de Abraham y dice, capaz que estoy pensando mal, tal vez escuché mal, Señor, no te estarás equivocando en tu petición. Señor, pero me lo diste hace muy poco y ya me lo estás sacando. En fin, cuántas cosas se le podría haber pasado a Abraham por la mente, pero dice la palabra del Señor de que ahora Abraham toma a su único hijo, toma 2 siervos, los preparativos para aquel gran evento que era el sacrificio, presentarse delante de Dios, lo que nosotros hacemos hoy en día, algo tan sencillo, poder, porque tenemos la gracia de Dios, de poder arrodillarnos donde quiera que estemos y presentarnos delante de Dios. En aquellos tiempos era ir y presentar un sacrificio, un animalito, y de esta manera tratar de agradar al Señor. Y la palabra dice que ahora Él va con su hijo y va y camina, y ahora cuando llega el momento, Abraham deja a sus criados a un lado, sigue con su hijo y ahora lo va a sacrificar a su hijo. Y la palabra del Señor dice que estando en aquel momento donde ya iba a degollar a su hijo para poder entregarlo en aquel sacrificio que Dios le había pedido, el Señor le dice, no, Abraham, detente, porque yo quería probarte, yo quería ver de qué estabas hecho, yo quería ver si obedecías. Y la palabra del Señor nos habla, dice de que en aquel mismo instante Abraham yo creo que superó una gran prueba, porque después de eso dice la palabra del Señor, dice que serán benditas en ti toda la nación. El libro de Romanos nos habla, dice que Abraham fue el padre de la fe. Imagínense si no es importante que en nuestra vida haya una fe tan grande para poder pasar la prueba. Y algo muy importante, que en el monte donde iban ellos a sacrificar a Isaac, era el mismo lugar donde fue a estar Jesús y donde Dios no perdonó a su propio hijo por el pecado que llevaba por nosotros, pero en aquel momento sí perdonó a Isaac. La palabra del Señor nos habla de que si nosotros buscamos lo que es la palabra prueba en el hebreo, significa nasaj con H. Es muy diferente a lo que es prueba en el español. Cuando nosotros buscamos nasaj en el hebreo significa manifestar bajo presión lo que hay en el corazón. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos sometidos a prueba, a dificultad, a adversidad, el problema que estemos, nos estamos manifestando qué hay en mi corazón, qué hay en nuestro corazón. La palabra del Señor yo creo que es perfecta, que es vida, es eficaz. Y como hablaba en un principio, Dios conoce cada uno de nosotros, conoce nuestra vida, conoce cómo estamos pasando en estos días, qué problema tenemos allí en nuestro hogar. Dios conoce, porque dice su palabra que es algo tan grande, es algo tan bendito, y su palabra dice, yo conozco todas las cosas, yo soy omnisciente, omnipresente, me encuentro en todo lugar, yo sé todas las cosas. Así que allí en el lugar donde tú te encuentres escuchando la palabra del Señor, la palabra del Señor nos habla y dice que no importa tu problema, primero tienes que tener fe para poder superar el problema. La palabra del Señor más adelante nos habla de que la fe es algo muy importante, como decíamos, y nosotros sabemos el concepto básico de la fe. La palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe Abraham dejó todo lo que tenía para poder obedecer a esa voz que él no conocía, que él no sabía de dónde venía, pero aún así creyó. La palabra del Señor nos habla, hablando de fe, en 2 de Corintios, la palabra del Señor nos habla, capítulo 12, versículo 2, nos habla de un personaje también, de que vio una gran prueba. Libro de Corintios, capítulo 12, nos habla, para aquellos que no conocen mucho, capaz que hay alguno que está conectándose por primera vez, la palabra del Señor nos habla de que hubieron pocas personas de que salieron de este cuerpo
y caminaron con Dios. O muy pocas personas de que salieron, vieron cosas extraordinarias y volvieron a esta tierra y contaron lo poco que pudieron contar, las maravillas que Dios le había hecho ver. El libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 nos habla de que el apóstol Pablo fue una de estas personas y más específicamente este hombre fue transportado al tercer cielo. Y en el tercer cielo, él explica en los versículos que sigue, si usted quiere leerlo en su hogar, dice que él ve cosas extraordinarias, cosas que no puede explicar, cosas que son inadmisibles, cosas que son inimaginables para la mente humana, y él tuvo este gran privilegio de poder ver estas cosas porque Dios se lo permitió. Pero nuestra situación pecaminosa en este cuerpo como nosotros estamos, es imposible poder ver cosas tan grandes. Y por la misericordia de Dios, ahora Dios coloca en el apóstol Pablo una enfermedad, un aguijón, dice la palabra del Señor. Versículo 8 y 9 nos habla de que él ahora empieza a comentar de su situación personal. Dice que él hace todo lo que Dios le pide, pero ahora empieza a ver una enfermedad que no se explica muy bien en la Biblia, no explica directamente cuál es la enfermedad. Pero dice la palabra del Señor de que ahora Dios le dice que Pablo le pide al Señor, Señor, quítame de mí este aguijón. Y el Señor le dice, no. Señor, nos volvemos a poner en la situación de Pablo, Señor, si tú me quitas de este aguijón, Señor, yo convierto 20.000 almas. No. Señor, yo voy a caminar de acá a Roma, voy y vuelvo, te predico la palabra, Señor. Y el Señor le dice que no. Hay algo muy interesante, lo que sigue diciendo el Señor, para que nosotros entendamos. Versículo 9, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia. ¿Cuán importante es bastarse de la gracia del Señor? Que en el momento de prueba, en el momento de aflicción, como le pasaba al apóstol Pablo, en el momento del dolor, en el momento de angustia, nosotros nos bastemos del Señor. ¿Pero cómo? El apóstol Pablo no entendía por qué el Señor no le quitaba, porque muchas veces nosotros podemos decir, Señor, yo me encuentro enfermo, Señor, me pasa esto, Señor, me pasa lo otro, y tal vez se ora, tal vez uno ayuna, tal vez uno hace muchísimos sacrificios que son agradables delante del Señor, pero el Señor no saca aquello que nos está molestando en nuestras vidas, y al apóstol Pablo se lo explicó muy claramente, versículo 9, y le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué pasaba el apóstol Pablo mientras tenía este problema tan difícil, esta enfermedad que no la explica? Pongamos que era algo muy terminal, algo muy que le dolía, se ve que le dolía muy de continuo, no podía dormir, tal vez le podían pasar muchísimas cosas, pero era algo que el mismo apóstol le pedía al Señor, Señor, por favor, si me lo puede quitar. Y el Señor le dice, no, solamente bástate de mi gracia porque en tu debilidad yo me estoy perfeccionando. ¿Qué quiere decir? Sí, que cuando nosotros pasamos problemas, dificultades, el cristiano, el hombre, la mujer, el joven, lo único que hace es acercarse al Señor. Y qué hermoso es que cuando nosotros estamos en estas pruebas, en estas diversas pruebas, como nos habla la palabra del Señor, nosotros nos acercamos al Señor. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, dice la palabra del Señor de que Él se empieza a perfeccionar en nosotros. Qué hermosa que es la palabra del Señor porque tiene algo muy importante para cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor nos habla y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Muchas veces nosotros pensamos, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Señor, ¿por qué me pasan tal y tal cosa? Señor, ¿por qué mi familiar esto? Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice, porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos más que tus pensamientos. Y la palabra del Señor sigue, si usted sigue leyendo ese versículo, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos, dijo Jehová. Imagínense, el Señor nos puso un ejemplo, como los cielos son más altos que la tierra, imagínense la inmensidad tan grande que nosotros no podemos entender. Aunque estemos pasando por un mal momento, una dificultad, una adversidad, la palabra del Señor dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos.
Porque muchas veces nosotros queremos vivir una vida placentera, una vida estable, confortable, pero cuando viene la enfermedad nos acordamos del Señor. El Señor nos dice, yo me estoy perfeccionando en esa enfermedad, yo te estoy capacitando para que un día también te pueda salvar. Y la palabra del Señor dice, y mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Por eso su palabra es tan grande para con cada uno de nosotros, porque por medio de la prueba nosotros también conocemos al Señor. Amén. Sí, Señor. La palabra del Señor nos habla en el libro de Santiago, unos capítulos más atrás, Santiago capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Santiago era uno de los hermanos de Jesús, y en esta carta cuando le escribe a la iglesia que era perseguida en aquellos tiempos, para que podamos entender. Era aquella iglesia que escapaba del Imperio Romano. Nosotros sabemos qué pasaba en ese tiempo. Y Santiago le escribe a aquellos cristianos que estaban en diversas pruebas que hablaba Pedro. Versículo 10 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es algo muy irónico lo que nos habla Santiago. Más de alguno, aquel que tal vez no conoce a Dios o aquel que conoce a Dios, puede pasar por su mente y decir, Señor, ¿cómo voy a tener gozo en la prueba? Señor, ¿cómo cuando estoy enfermo? Señor, ¿cómo cuando estoy triste? ¿Cómo cuando me falta el trabajo? Señor, ¿cómo cuando no tengo el alimento en el hogar? Señor, cuando me faltan diferentes cosas, ¿cómo puedo tener gozo? ¿Cómo puedo tener alegría? Pero la palabra del Señor nos habla en el versículo 2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra del Señor nos habla de que tiene que haber gozo en nuestra vida. El hombre tal vez no puede entender, el hombre puede decir, Señor, no puedo tener alegría cuando me siento mal. Señor, no puedo estar contento cuando perdí mi trabajo. Señor, no puedo estar alegre cuando perdí todo en la vida. Y el Señor nos habla en esta noche algo muy real, algo totalmente diferente. Y nos dice, tener por sumo gozo cuando te encuentres en las pruebas, cuando te encuentres en problemas. Y la palabra del Señor nos habla y dice, ahora vamos a ver un ejemplo, porque muchas veces tal vez no entendemos. Libro de Job, capítulo 1, nos habla de este hombre que se llamaba Job. Para aquel que no conoce, Job en su momento era un hombre de una buena posición económica en su tiempo. Tenía muchísimos camellos, muchísimas ovejas. Era un hombre que estaba bien económicamente, socialmente, era un hombre de estatus. Tenía hijos, tenía hijas, tenía esposa, en fin, lo tenía todo en la vida Job. Pero había algo importante que hacía Job, que era siempre tratar de agradar al Señor, pese a que lo tenía todo. Pero la palabra del Señor nos habla, dice de que ahora viene la prueba a su vida también. ¿Por qué? Porque es necesario que todo cristiano, todo hijo de Dios pase por la prueba. Tiene que ser sí o sí probado, no importa si es en el principio, en el final, en el medio. Debemos ser probados de alguna u otra manera para ver qué tal está nuestra fe. Y la palabra del Señor nos habla ahora y dice que pasó algo muy importante en el cielo. Si usted lee el capítulo 1, dice que están los seres espirituales allí en el cielo y se presenta uno el cual te acusa, el cual me acusa. Y dice la palabra del Señor de que llegó en aquel momento al cielo y su palabra dice de que ahora el Señor mismo le dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? ¿No ha visto a mi siervo Job cómo me sirve, cómo me alaba, cómo me busca? Y aquel ser, el que nos acusa, dice de que ahora le dice, sí, te alaba, te glorifica, hace esto, hace lo otro, porque tú le das todo, tú lo mantienes, de nada le hace faltar. Ahora quítale algo, vamos a ver si no blasfema contra tu nombre. Y la palabra de Dios dice que ahora Él le permite que le saquen todo a Job. Imaginémonos nosotros si somos Job, que de un momento a otro, estando en nuestro hogar, empecemos, porque así le pasó a Job. Usted sigue leyendo Job capítulo 1, 2, 3, 4 hasta terminar Job. Dice que Job de un momento a otro pierde todo su ganado, pierde su casa, le empiezan a matar a los que le servían. De un momento a otro dice la palabra del Señor de que Job está en su hogar
y dice que ahora viene uno de sus criados y le dice: Job, te traigo malas noticias, tus hijos han muerto. Habían muerto todos los hijos, en fin, había pasado de todo, se había quedado sin nada. Dice la palabra del Señor de que solamente le había dejado a la esposa. Y es algo muy importante también la palabra del Señor. Y nos dice de que ahora, estando en esta situación, dice la palabra del Señor de que nosotros entendemos para todos los que están escuchando, que cuando un matrimonio se junta, dice que es para toda la vida. El primer voto que hace, dice, en la muerte, hasta que la muerte nos separe, en lo poco, en lo mucho, cuando estés triste, cuando estés feliz, cuando estés enfermo, cuando estés bien, en fin, hay una cantidad diversa de votos, y la palabra del Señor yo creo que la dejó a su esposa para que también pruebe su fe. Y la palabra del Señor dice que ahora empieza a perder todo Job, y dice su palabra de que ahora la mujer, la ayuda idónea, aquella que tenía que ayudarle, que tenía que estar con él, le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Qué gran aporte que hizo su esposa en aquel momento. Y la palabra del Señor nos habla de que también viene la enfermedad a la vida de Job. Llagas en sus cuerpos, enfermedades incurables, no tenía amigos, no tenía nada. Y la palabra del Señor dice que con todo esto Job nunca reclamó al Señor, nunca blasfemó contra el Señor. Y su palabra nos habla y dice de que ahora, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén en diversas pruebas. Qué importante es entender la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros miramos de que es tan difícil caminar en este mundo, que es difícil poder avanzar en este mundo, pero la palabra del Señor nos habla y dice de que yo vencí al mundo. Y la palabra del Señor nos habla en este momento y nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, porque más de alguno se puede encontrar en esta noche con problemas, con dificultades, y muchas veces nosotros podemos decir: Señor, pero ¿cómo me puedo acercar a ti? ¿Cómo puedo hallar tu gracia? ¿Cómo puedo encontrar esa solución a mi problema? El libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, su palabra nos dice: mas tú cuando ores, entre en tu cuarto, cierra la puerta, y aquel que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Cuán importante nosotros es acudir al Señor. Dios espera que nosotros demos ese pequeño paso de entregarnos al Señor. Las enfermedades, las dificultades, las adversidades van a llegar a tu vida, tienen que llegar a tu vida. Pero la palabra del Señor dice que en esa prueba, en esa dificultad, Dios empieza a perfeccionar en nosotros también. El salmista David, otro ejemplo también, en el cual nosotros vemos de que él pasó muchísima, casi toda su vida llena de pruebas, de estas diversas pruebas. Cuando el profeta Natán lo va a mirar, cuando lo va a visitar a su hogar, cuando era muy pequeño, nosotros sabemos el pasaje, que Dios lo elige, en fin, él sigue su vida hasta llegar hasta los 30 años, que es coronado rey. Él vivió de prueba, perseguido, con hambre, con dificultades, con adversidades. En fin, cuántas pruebas pasó el salmista hasta que su palabra nos habla en el Salmo 27. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Cuán importante es desear en nuestra vida, pese a nuestras dificultades, entrar a la casa del Señor. No es necesario en estos tiempos, tal vez no se puede llegar a la casa del Señor, tal vez es imposible congregarse, pero cuando tú vayas por el camino, cuando vayas a tu trabajo, tú puedes ir orando, puedes ir hablando con el Señor, presentándole tus problemas, tus dificultades, tus adversidades, porque no es necesario, dice la palabra del Señor, no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que yo habitaré en el corazón. Qué importante es el corazón. Ahora, ¿cómo le puedo abrir yo el corazón al Señor? La palabra del Señor solamente nos dice que nosotros debemos ofrecernos a Él. Su palabra nos habla de que cuán importante es estar tomado de la mano del Señor. El libro de Isaías nos dice: cuando pases por las aguas, no te anegarán. Yo estaré contigo. Y si por los ríos te anegaran, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Amén. Sí, Porque sí. van a venir los problemas, van a venir las dificultades, te van a venir y muchas veces van a parecer que no se puede salir del problema. Pero el Señor dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. En el fuego yo estaré contigo. Por eso qué importante es estar tomado de la mano del Señor para que de una u otra forma nosotros podamos decir, Señor, ayúdame, Señor, dame la fuerza para poder seguir adelante, porque solo por nuestra capacidad no podemos, nadie puede. Pero la palabra del Señor dice que solamente por Él, en Él nosotros encontramos la salvación a nuestros problemas. Hay una alabanza que dice, Dios o Jesucristo es la medicina del hogar. Solamente Él es el que puede solucionar tus problemas. Solamente Él es el que puede darte una solución. Tú puedes ver la luz, pero la palabra del Señor dice de que y hay un versículo muy importante que dice así: cuando yo cierro, no hay quien abra, y cuando yo abro, no hay quien cierra, porque esa es la voluntad del Señor. Es maravilloso poder escuchar la palabra del Señor, y como dijo Job en los últimos versículos, cuando Dios le da a entender el porqué a todos sus problemas, aquel hombre dice, de a oídas, yo Señor te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando estamos en la prueba, en las dificultades, usted se encuentra en prueba, lea el libro de Job y va a ver cuántas pruebas pasó Job en muy poco tiempo. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros, nos anima a nosotros, de que solamente hay una solución, hay una salida, hay una puerta de escape, como muchas veces se predica, y solamente se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra del Señor nos habla en el libro de Salmos 37, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque Dios no deja a sus hijos. Puedes estar en la prueba, puedes estar en la dificultad, te puedes encontrar en la adversidad, lleno de problemas. Y hoy en estos tiempos está esta enfermedad que se está llevando a muchas personas, pero la palabra del Señor dice que yo estaré contigo. La palabra del Señor nos habla, dice que nunca va a dejar a sus hijos. Dice su palabra de que solamente debemos confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él, y como nos habla la palabra del Señor en el versículo 5 de Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por eso alabamos al Señor en esta noche. Glorificamos a Él, porque solamente por Él y para Él son todas las cosas. Y muchas veces nosotros no entendemos los designios del Señor, no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero en el proceso, lo que aprendemos en esta noche es que en el proceso Dios empieza a perfeccionarnos también. De que todo tiene un propósito, de que todo pasa por algo, y más si la voluntad del Señor, para que nosotros podamos entender. Aquel que no conoce al Señor, dice su palabra de que ni las hojas de los árboles se mueven si no es la voluntad del Señor. ¿Cuánto más para nuestras vidas? ¿Cuánto más para con nosotros? Que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, y su palabra nos habla de que solamente hay que depositar la confianza en Él, y dice su palabra que Él hará. Por eso, como no alabarle, glorificarle al Señor, y para mi Dios quien vive, sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Alabemos al Señor por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando luchas traen al alma desilusión, y las pruebas quiebran nuestro corazón. Hay remedios si tú quieres aceptar. Cristo es la medicina
Vamos a escuchar también los avisos. Estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Qué grato es, qué grato es. Es mejor que todos los momentos estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Amén, así es. Estar en la presencia del Señor es un gozo, es una alegría para nosotros, porque estando en la presencia del Señor nuestra alma se reconforta. Gracias al Señor en esta noche por estar en la casa del Señor compartiendo la gloriosa y bendita palabra del Señor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, yo estoy preso a modo de malhechor, pero la palabra del Señor no está presa. Así es, así que de alguna u otra manera la palabra del Señor tiene que correr. De alguna u otra manera la palabra del Señor se tiene que difundir, se tiene que predicar, y así la iglesia lo hace de esta manera. Es necesario que la iglesia a través de este tiempos difíciles, se vaya ayornando a los momentos en que vivimos, a los momentos en que estamos, para que la palabra del Señor siga corriendo. Dice la palabra del Señor, no volverá a mí vacía. Pasaba aquí para dar el aviso de que los días sábado a las 20 horas se va a transmitir esta reunión con la ayuda del Señor. Los días domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, se va a transmitir la escuela dominical. Este sábado se transmitirá la reunión, pero el próximo domingo, el domingo 25, se va a transmitir la escuela dominical también. Con la ayuda del Señor, hermano, le pedimos su oración para que el Señor vaya haciendo conforme a su voluntad, que el Señor vaya capacitándonos, que el Señor nos vaya ayudando, porque todo es para su gloria, todo es para su honra. Hermano, la oración por los enfermos, por nuestro hermano, la familia de nuestro hermano Jimmy Huanca, la oración por la familia de nuestro hermano Sebastián Aguirre, la oración por nuestro pastor también, su esposa. Hermano, la oración por los ancianos del pueblo de Dios, nuestra hermana Benedicta, nuestra hermana Ramona, nuestra hermana Eudocia Colpi, nuestro hermano Emilio Ganga, nuestro hermano Manuel Gutiérrez, nuestro hermano Hermo Mora, nuestro hermano Segundo Pino, también la oración por nuestro hermano. Hermano, les encargamos la oración por todo el pastorado de nuestra iglesia, por los hermanos en el mundo, nuestra oración por ellos también. Hermano, la oración por aquellos que nos presiden, aquellos que están en evidencia, para que podamos vivir reposadamente, como dice la palabra del Señor. Así que estos serían los avisos, mis amados hermanos. Que el Señor nos bendiga y para el Señor sea toda honra, gloria y alabanza. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a pasar nuevamente a la oración, rogándole y llevando al Señor todos estos hermanos que necesitan, rogándole al Señor solamente que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oremos.
damos al término a esta reunión, si la voluntad del Señor. Lo haremos con alabanza número 336. El himno número 336. Cuán felices fuimos desde que creímos en el Cristo amado que fuera inmolado. Fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado. Fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado. En la hora postrera, cuando Cristo fuera en la cruz clavado por nuestros pecados, tiernamente dijo a Juan y a su madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Tiernamente dijo a Juan y a su madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Cuando le clavaban y le destrozaban, imploró clemencia, perdón y paciencia, en favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo, lo que hacen. En favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo, lo que hacen. En su angustia llama, ser yo tengo exclama. ¿Sabes qué hicieron? Vinagre le dieron. Y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso. Y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso. Con solemne calma encomienda su alma a su Padre amado que ya le ha dejado por el vil pecado de un mundo soez, y clama angustiado, consumado es. Por el vil pecado de un mundo soez, y clama angustiado, consumado es. Amén, alabamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a rogar la bendición al Señor. Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, gracias te damos por esta su bendición tan grande, de darnos, Señor, a cada uno de nosotros, después de estar congregados, escuchando, Señor, de su palabra, entonando estas alabanzas, Padre Celestial, con el único propósito, con el único anhelo de que todo esto, Señor, sea grato delante de su presencia. Así también, mi Señor, mira a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en dificultades, en adversidades. Mi Señor Jesús, tú conoces sus vidas, conoces su hogar. Te rogamos, Señor, que en su misericordia también tú estés con cada uno de ellos. Rogamos su gracia, Señor, rogamos su bendición en esta noche. Todo se lo pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.